Oye, no cambiaron mi nombre. Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes. La Coordinación de Creación y Reflexión Artística de la Ibero Ciudad de México les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual intitulada Creación, Interpretación y Difusión de la Música Clásica. Hoy es nuestra tercera edición de nuestra tercera temporada de Procesos de la Memoria, un acercamiento con artistas desde el oficio. Y tenemos el gusto de conversar con el clarinetista Emiliano López, quien se encuentra en nuestra querida ciudad de Tijuana y a quien agradecemos muchísimo su colaboración y entusiasmo para poder llevar a cabo esta plática. Gracias, Emiliano, por acompañarnos en esta tarde. Como siempre, agradezco a mis compañeros Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones y moderador de esta charla, y a Luis Carmona, quien está en los controles y hace posible esta transmisión. Les recordamos que estaremos muy al pendiente de sus preguntas, de sus aportaciones en la cajita de comentarios de esta publicación. Para nosotros es muy importante poder leerles, pero sobre todo poder interactuar con ustedes. Por eso estaremos compartiendo algunas ligas de temas referentes a lo que se esté tocando en la plática para que puedan consultarlas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de procesos. Aprovecho también para saludar a las personas que nos acompañan desde mi ciudad natal, Tijuana, y en especial al Centro y Fundación de las Artes, a la Facultad de Artes Campus Ensenada. Un saludo a todas las y los estudiantes de la licenciatura en música, y a la Orquesta de Baja California. Muchísimas gracias por acompañarnos y por difundir esta plática. Sin más preámbulo, pues demos inicio. Y bueno, como ya nos mencionaba Paquito de Rivera, la música es para tumbar muros, y bueno, hoy estamos disipando los muros, las fronteras con esta charla a través de la música. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Comunidad universitaria, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Nuestra comunidad, recuerden que es una comunidad extendida, no solamente los chicos, las chicas, los jóvenes, los viejos que estén en la universidad son comunidad, somos todos los que compartimos estos intereses y que a través de procesos de la memoria podemos acercarnos un poco más a lo que es la creación artística. También para mencionar que procesos de la memoria es construir archivos, espacio de información para que no solamente el día de hoy puedan documentarse, sino que va a ser un testimonio que pretende la universidad que sea para mucho tiempo. Y bueno, por eso es que buscamos a
tantos artistas que nos acompañan. Estamos hoy con Emiliano López Guadarrama. Muy buenas tardes a las 3 y tantos en Tijuana, Ciudad de México, hora del centro de las 5. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, pues muy feliz de estar aquí con ustedes, muy contento de reencontrarme con un gran amigo que has sido tú, que te conocí aquí en Tijuana. Y bueno, estamos 3:10 horario del Pacífico, porque estamos aquí junto al Océano Pacífico, que es todo menos pacífico. Es muy frío, es mar abierto, pasan ballenas, pasa de todo. Entonces es un ambiente muy especial el que se vive aquí en Tijuana y los alrededores, Ensenada, Mexicali, Tecate, Rosarito. Es un estado... Muchas gracias por estar, muchas gracias por estar aquí en el programa. Déjenme comentarles poquito, Emiliano, de la sinopsis. Bueno, tú eres un veracruzano que nace en el 74, eres de Córdoba, obtuvo la licenciatura con mención honorífica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM en la especialidad de clarinetista, bajo la cátedra del maestro Luis Humberto Ramos, que entre paréntesis es de Fresnillo, ¿verdad? Ha participado en numerosas grabaciones, destacando Revés, Yo Soy con Café Tacuba, Tequila Azul y Batuta con Betsy Pecanins, homenaje a José Alfredo Jiménez, y Tango Mata Danzón con la Orquesta de Baja California, nominada a un Grammy Latino, esto fue en el 2001, Tango Íntimo y Línea Tanguera con 4 para tango y César Olín, Tango Secreto con César Orguil, perdón. Como solista ha sido dirigido por los directores José Areán, Iván del Prado, Ludovico Pelli y Félix Carrasco. Con la Orquesta de Baja California destacan sus participaciones en 2 ediciones del Festival Cervantino y en los recintos Palacio de Bellas Artes, Sala Alice Tulin Hall, del Lincoln Center de Nueva York, Sala Silvestre Revueltas y Ángela Peralta, así como en diferentes escenarios de San Diego y Los Ángeles. Desde el 2000 es solista clarinetista principal de la Orquesta de Baja California, así como miembro de su quinteto de alientos. Durante varios años fue docente en el Conservatorio de la Orquesta de Baja California y ahora en el Centro de Artes Musicales. Paralelamente es maestro de clarinete en la licenciatura de música de la Escuela de Artes de la UABC, Campus Ensenada, en la Sinfónica Juvenil de Playas de Tijuana. Además, actualmente es director de la Orquesta Red Do Re Mi, comunidad integrante del programa de orquestas y grupos escénicos de la Orquesta de Baja California Redes 2025. Y está con nosotros Emiliano. ¿Qué no has hecho en música con el clarinete? Es mucho el trabajo que has desarrollado. ¿Cómo empezó esta aventura del clarinete? ¿Por qué clarinete y no, pues, tocar guitarra? No sé. A ver, platícanos. Bueno, primero que nada, una disculpa, oye, porque creo que nos quedamos hace como 10 años atrás en el currículum. Eso seguramente fue un dedazo mío que te mandé. Entonces, quiero aportar una cosita más, nada más. Sí, claro. Además de haber tenido el privilegio de trabajar en la Sinfónica Juvenil, ahora ya no lo hago y quiero hacer esa aclaración porque hay otra maestra, colega mía, que es la nueva maestra ahí y que hace una labor extraordinaria. Y no importa, todo lo demás ha ido evolucionando. Okay. Sigo haciendo mucho de lo que mencionaste y algunas otras cosas. Y como dices, pues soy muy curioso, ¿no? Tanto en mi faceta de maestro, que pues empezó muy temprano, empezó como una búsqueda también de comunicación y de aprendizaje, porque cuando enseñas, aprendes. Y entonces ahí, desde los 14 años, te podré decir que estoy colaborando en proyectos en la Ciudad de México primero y luego acá en Tijuana
hasta poder escalar a ser maestro de la UABC en Ensenada en la licenciatura, donde hemos tenido el privilegio de hacer clarinetistas licenciados, digamos. Oye, ¿no? pero, ¿por qué el clarinete? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque bueno, en ciertas áreas, en ciertas regiones del país hay un acercamiento más ordinario, más cotidiano con este instrumento, pero no es común, inclusive en los entornos. ¿Cómo llegaste a ese instrumento? Mi primer instrumento, el instrumento al que le di seriedad, por decirlo, porque jugué con muchos, o sea, tuve experiencias de niño con un piano en casa de mi abuelo, con xilófonos en la escuela, cantando en un coro, o sea, conocí la música y como fuera que la pudiera tocar en la edad infantil, viviendo todavía en la Ciudad de México, después de haber nacido en Córdoba, pues esa fue, yo creo que hubiera podido ser cualquier instrumento en realidad. El chiste era poder hacer música. Ese era el punto. Ahora, el primer instrumento que tomé con seriedad y que le di seguimiento durante toda mi infancia, a partir de que me fui a vivir a Hermosillo, Sonora, donde viví pues por 9 años. De ahí es mi papá y es mi familia paterna, entonces soy también jarocho sonorense. Fue la flauta dulce. Esa flauta que todos odian en la secundaria, por justa razón, obviamente. Ese fue mi instrumento. Entonces yo tocaba música renacentista a los 10, 11 años y música medieval y llegué a tocar un poco de barroco y hasta ahí. Y ese era como mi parámetro musical, mi experiencia que me llevó al clarinete, porque cuando cumplí 12 años ya se me hacía un instrumento chiquito. Ya quería yo experimentar algo más grande. Entonces, yo no lo escogí, me lo pusieron en las manos. ¿Cómo fue ese encuentro? Me llevaron, cuando yo ya no quería seguir tocando la flauta, que la verdad lo sigo haciendo y lo sigo enseñando, y me fascina la flauta dulce. Es la mejor forma de empezar a enseñarle un aliento a los niños chiquitos. Entonces, me llevaron a la banda de la Universidad de Sonora, siendo yo un adolescente y donde estudiaban y tocaban ahí los chicos de la Universidad de Sonora. Me llevaron y yo ya leía música, yo ya interpretaba y dijeron, pues mira, aquí están los instrumentos, pero lo que necesitamos es un clarinete, un clarinetista en la banda. Entonces, pues tópele, ahí está el clarinete. Yo traía las ganas y las intenciones del saxofón. Después toqué saxofón y fui rockero y toqué en varios grupos en la Ciudad de México como saxofonista. Y con la Orquesta de Baja California alguna vez grabé algo. En el de Betsy Pecanins está ahí una intervención con saxofón. Tuve mis grupos de rock en la Ciudad de México, Los de Abajo, Una Cosa que Mata, y era saxofonista, finalmente lo hice, pero pues me pusieron el clarinete en las manos. Y a partir de ahí nació algo que en la relación de los instrumentistas con su instrumento es una relación de amor, odio, con todas sus complicaciones. O sea, es una extensión de ti. El instrumento se vuelve tu otra faceta, tu gran tarjeta de presentación. Es el instrumento, porque bueno, en las diferentes disciplinas, evidentemente el cuerpo es fundamental, cómo se usa el cuerpo, pero incluso veo que los instrumentistas adoptan posiciones o creo que hasta deformaciones o adaptaciones para entre el instrumento y el cuerpo. Es el cuerpo, pero ¿qué pasa con esa relación? Porque es extraño para las personas que no estamos familiarizadas con esto. Sí, eso forma parte de las especialidades de la música. Hay que decirlo, porque hay quien es multiinstrumentista, hay quien es compositor, hay quien es maestro de música o etnomusicólogo, o en mi caso, porque estamos hablando de mí y por eso estamos hablando de esta faceta, un especialista en un instrumento, alguien que no hace nada más que especializarse y tratar de que ese sea el instrumento con el que realice su profesión. Entonces, por eso digo que hay que, en este caso, pues hablar de mi faceta, de mi perfil, ¿no? Y en tanto
en tanto clarinetista, o sea, yo estudié una carrera en la Nacional de Música que se llama licenciado instrumentista. Entonces soy un instrumentista si hablamos de profesión. Y pues cualquiera entonces puede decir en qué, porque lleva una especialidad en clarinete, ¿no? Entonces eso fue lo que estudié. ¿Y cuál es la relación? En principio, pues que eres tú convertido en sonido, es un timbre particular, es una historia, el instrumento trae cargando una historia cultural de muchos países, todo un repertorio musical, si hablamos de la música clásica, que nos define a nosotros en muchas maneras cómo pensamos, cómo somos como clarinetistas y cómo nos distinguimos a la vez que nos parecemos, por supuesto, con otros muchos músicos. No digo que seamos especies diferentes, pero si hacemos un esfuerzo por profundizar o por querer ver las particularidades, podemos encontrar. Hay una película maravillosa, porque a mí me gusta el sentido del humor y me gusta también no ponerme tan serio. Ajá. A veces lo hago, pero a veces en este ambiente de confianza, hay una película que se llama Ensayo de Orquesta, de Fellini. Y es una manera divertida de conocer esas particularidades y esas, pues digamos, psicologías de los instrumentistas, que los instrumentistas somos personas muy, muy meticulosas, que organizamos muchísimo nuestro tiempo, que somos, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, a veces, pues, de una manera complicada de elaborar el discurso, de tener el acercamiento, porque estamos metidos con nuestro instrumento, trabajando con él demasiadas horas. Y convivimos con otros como nosotros, que están también especializándose en su instrumento, si pertenecemos a un grupo o una orquesta que a veces tiene esta definición de que no hay mucho margen de maniobra. Eres clarinetista y tienes que ser el clarinetista. Ahí no puedes decir, oigan, ahora yo quiero experimentar con las percusiones y no, o sea, te contratan para tocarlo de clarinete. Entonces, esa especialidad conlleva a veces también, pues, esa vida, esa cotidianeidad, y a partir de ahí te relacionas con el mundo. Entonces, oye, pues... bueno, a ver, tu mundo personal es el instrumento. Decías hace un momento que es comunicar a través de la música, pero también tienes que hacer esa interrelación entre lo que tú estás construyendo como instrumentista. ¿Cómo te relacionas con los otros? Vamos a partir la pregunta en dos. ¿Cómo llegas a la orquesta de Baja California? Porque, bueno, creo que es un momento importante en tu carrera. ¿Y cómo un instrumentista se integra en ese mundo de todos los demás? Bueno, hay que decirlo para quien no lo sepa, que la Orquesta de Baja California, sobre todo cuando yo llegué, era un ensamble orquestal. O sea, éramos 13 músicos, luego fuimos 15, en algún momento llegamos a ser 25, ahorita somos otra vez como 17. Finalmente es un ensamble orquestal, lleva el nombre de Orquesta de Baja California. A veces crece y hacemos producciones sinfónicas u operísticas, ¿no? Ha crecido la orquesta, pero su historia se explica mucho a partir de un grupo más pequeño de instrumentistas. Entonces, cuando yo llegué había mucho que hacer porque aunque somos 2 clarinetistas en la orquesta, en realidad cuando yo llegué éramos de a uno, excepto en los violines y en los clarinetes. Éramos 2 violines y 2 clarinetistas. 2 clarinetes. Y el otro clarinetista es un ruso que me lleva 20 años, que toca maravillosa música judía, que es especialista en lo clásico, que tiene su experiencia inmensa de música en Rusia y luego en México con la Orquesta de Baja California. Y pues yo llego a ocupar un lugar que debe ser distintivo, que debe ser pues al nivel de los demás músicos que no eran mexicanos, eran casi todos rusos. Entonces, pues para mí llegar a Tijuana fue en mucho como si me hubieran mandado a Moscú, ¿eh? Así debo confesarlo con muchísimo amor por mis compañeros, no crean que eso es algo despectivo, sino aprendí muchísimo. Entonces, a partir de ahí, mi vida como músico profesional en Tijuana
ha sido la de comprometerme a que sea una especialidad que tenga sentido en Baja California. No tiene tradición. En Baja California todo es nuevo. O sea, el clarinete en Baja California se conocía por Sinaloa con la banda o por Oaxaca con la banda. En San Quintín hay muchísimos oaxaqueños, pero aquí hay muchos sinaloenses en Tijuana. Entonces, esa era la experiencia del clarinete y también las big bands, el jazz, toda esa parte, ¿no? Pero el clarinete clásico, pues tiene muy poca historia como tal, ¿no? Entonces, pues mi responsabilidad era mostrar el repertorio, estarlo mostrando, ser copartícipe de la orquesta, pero también hacer grupos de música de cámara, hacer grupos como el que tuve de tango, hacer grupos, colaborar con todo mundo y aprender a fluir aquí en esta región sin perder mi identidad de clarinetista. Al contrario, más bien multiplicándome. Hoy por hoy tenemos pues un ramillete de buenos maestros y buenos clarinetistas, casi todas mujeres, por cierto, a quienes quiero muchísimo y admiro porque cada quien ha sabido hacer de su carrera una profesión parecida a la mía, pero muy particular en cada caso, porque no todos son o no todas son solo clarinetistas como yo. Hay buenos casos de compositoras, hay en cada uno de ellos una particularidad muy interesante, ¿no? Pero me he multiplicado. Entonces tengo alumnos desde siempre, desde 6 años hasta los muchachos de la universidad, pasando por todas las edades y todos los niveles. Y hoy por hoy hay una, pues digámoslo así, incipiente, si quieren, escuela de clarinete en Baja California. Hay una incipiente tradición porque además el instrumento se expande en el siglo XX. Hay cosas en el 17, 18, pero la detonancia, cuando arrasa es en el siglo XX con lo popular, pero también con lo clásico. Pero vamos a hacer, antes que sigamos, Emiliano, vamos a hacer una pausa para saludar a nuestra comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, que evidentemente es una de las inquietudes de la coordinación de creación y reflexión artística, poner al alcance de nuestra comunidad estos aspectos fundamentales de la cultura. Pero además déjame comentarte, dice Valeria Dávila Arceo, gran maestro Luis Humberto Ramos y Emiliano López. José Ríos, saludos desde Seattle. Frida de la Sota, saludos. Ahí están. Por favor, díganos de dónde nos ven, escuchan. Saludos a todos los amigos, a las amigas de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, que estoy seguro que han de estar atentos a su maestro. ¿Los regañas mucho o más o menos? Mucho. Mucho, sí, okay. La dosis nunca puede bajar y me regaño, o sea, hay una autocrítica permanente, o sea, parte de ser instrumentista es partir de la idea de que siempre vas a hacer el esfuerzo de acercarte a ese ideal sonoro, a ese ideal que está en una partitura y que quieres tú que cobre vida y que suene como el compositor probablemente quiso si ya se murió. O si está vivo, pues entablar esa conversación y empezar a construir la obra musical, el momento musical. Oye, a ver, es que eso es bien importante. Quiero hacer un paréntesis rápidamente. Dice Adriana Guadarrama, saludos y abrazos para Emiliano López. Gracias. Desde Ciudad de México. Mónica Morales Rocha, saludos. Lili Pérez, saludos desde Hidalgo, a nuestros amigos de Hidalgo. Bueno, a ver, hay una concepción, creo que es más o menos general, de que la música clásica es inmóvil, que no se ha movido, que nunca va a ser diferente, pero con esto que nos dices de buscar el punto fundamental en la música a través de tu instrumento, pues está absolutamente viva. Pero además mencionas tú a propósito de la historia, pero también a propósito del lugar en donde estás. Yo con eso entiendo que es una
es una experiencia artística compleja. ¿Cómo manejan esto los músicos, los instrumentistas? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque, bueno, no es estudiar, bueno, estudian muchísimos años, pero además es extremadamente detallado el proceso que ustedes tienen. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, o sea, bueno, por un lado te podría decir rápidamente que han pasado muchísimos músicos por Tijuana, o sea, no es algo común quedarte a vivir en Tijuana, ni tampoco es algo común que la gente que vivimos en Tijuana queramos hacer algo por Tijuana. A veces nada más dormimos en Tijuana y trabajamos y luchamos por estar en San Diego y quedarnos a vivir en San Diego. Y ahí, o sea, hay todos los perfiles de personas, pero digamos, el que vive aquí en Tijuana, por lo menos en mi caso, que no es de Tijuana, que llegó a Tijuana, si vienes en un campo especializado en el que puedes aportar y seguir adelante y empezar a ser parte también, porque no es nada más tú enseñar lo que sabes, es también tomar del lugar en el que estás, pues el contexto y lo que ha sido. Entonces yo he tenido en Tijuana que aprender a tocar jazz, yo he tenido que aprender a diversificar mis géneros musicales. He tenido de colega 21 años a un ruso que toca klezmer, entonces el klezmer me fascina. Es decir, Tijuana para mí ha sido el acercamiento al mundo en muchos sentidos, aunque pues no desdeño y no olvido y no deja de ser importantísimo en mi vida como músico el haber vivido en la Ciudad de México y todos los viajes, todas las experiencias de todo tipo, no nada más voy a decir así de los países y de las grandes salas, no. Haber tocado en Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, arriba de la Sierra de Juárez, para todos los mijes, que son como yo también grandes instrumentistas, en el sentido grandes, no me refiero a importantes nada más en ese sentido, sino gente que ama la música y que toma el instrumento como una parte suya, como alguien que necesita el instrumento como un agregado a su personalidad, a su realidad, al potencial que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ir y venir, o sea, sí me ha tocado entonces diversificarme en Tijuana y aprender a ser multi e interdisciplina, que no es lo mismo, y he explorado muchísimas cosas que a lo mejor en otra ciudad me hubiera tenido que definir un poco más. Por ejemplo, el tango, ¿no? Aprendí a ser tanguero y hablar con el caló y a leer y a tomar vino y a saber un poco de tango en su estilo musical, pero también en su historia. Y fue muy curioso porque en el aprender el tango me di cuenta que Tijuana y Buenos Aires son muy parecidos. O sea, estas historias de los recién llegados, de los que vienen huyendo, de los que vienen migrando, de esta frontera entre el bien y el mal, de esta atmósfera como cabaretera y musical, y es muy interesante. Porque bueno, incluso creo que de un tiempo para acá, o sea, no más de 10, 15 años, quizá 20, ha cambiado la imagen de Tijuana, y uno de los eventos que comenzábamos hace un momento era la nominación a los Grammys de la orquesta. Entonces, ese también es un ambiente, esto que decías que Tijuana te enseñó a estar en el mundo, por ahí creo que es, ¿cómo fue esa experiencia como artista, como creador, de estar en ese grupo que, bueno, fue comentadísimo en su momento? Y yo creo que es algo muy importante en el currículum de la orquesta. Yo pienso que también ha sido una experiencia importante para ti. Sí, pues digamos, musicalmente, tanto la Orquesta de Baja California como Cuatro para Tango han sido plataformas de desarrollo musical y de un intensísimo trabajo que se expresa en producciones discográficas con la orquesta, pues la maravillosa nominación que, como te digo, cuando decimos nominación al Grammy, nunca nos lo dieron porque no nos lo ganamos, pero hablamos de ella como si hubiera sido
realidad, ¿no? Entonces, pero además de eso, pues la experiencia de trabajo en varias áreas de la música, con varios estilos, con la orquesta, los viajes que se han podido hacer, los conciertos que se han podido hacer con la orquesta, y por otro lado con Cuatro para Tango lo mismo, ¿no? La experiencia de dejar esa huellita de discos, de producciones que tienen cada uno su historia, cada uno su proceso, y las experiencias con público en lugares formidables que, como digo, algunos tienen un renombre importante, pero muchos otros, hay fotos y hay videos de espacios independientes, de underground, tanto en Argentina como en Tijuana, como en la Ciudad de México. No fue nada más el Palacio de Bellas Artes, también fueron todo tipo de lugares, galerías, librerías, calle. Hay por ahí un video que les mandé, que estamos tocando aquí en la calle en Tijuana. O sea, la experiencia musical hay que vivirla al completo, sin menoscabo. Y a ver, bueno, esa es una experiencia, pero en el sentido de lo interior del trabajo, ¿cómo se prepara un músico, un instrumentista para desarrollar esto? ¿Te desvelas todas las noches? ¿Cómo le haces? A ver. No, no me desvelo mucho porque hay que estar de la salud, del cuerpo, de la mente, hay que estar muy bien, hay que estar muy equilibrados. Esta cuestión así de que es la bohemia de los músicos, en mi especialidad, en la música que yo hago, no es de todos los días. Yo puedo escoger cuándo me voy al lugar del Nopal en Tijuana o algún bar a tocar, a acompañar poesía, por ejemplo. La poesía aquí en Tijuana se lee de noche. Esa es una particularidad de la lectura de poesía en voz alta en Tijuana. La gente que hace poesía le gusta leer en la noche. Entonces, si se trata de eso, sí, lo programo, lo ensayo, me gusta y quedar bien con mis amigos de esos ambientes. Yo pues trato de presentarme en los espacios culturales que hay para hacerlo, y para ello preparo trabajo con la orquesta o con los grupos con los que esté tocando. Ensayo muchísimo. Entonces, Perdón, ¿cómo es esa preparación? ¿La preparas de un día para otro, de una semana? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta cotidianidad que, bueno, vemos una presentación es 1 hora, 40 minutos, pero ¿qué hay atrás de eso? No, hay una infinidad de cosas, pero en principio te mostraría esto, y no vayan a creer que voy a presumir. Es algo simbólico. Esto, un reloj para un músico es fundamental. Es la expresión de la vida del músico, porque el reloj te marca el tiempo que tienes para estudiar, el tiempo que tienes para ensayar. Todo está cronometrado. El ensayo es de 9 a 1 y el descanso es justo a la mitad. Y son tantos minutos. Y antes de empezar a tocar, yo necesito 5 minutos para prepararme. O sea, el uso del tiempo en el músico es muy minucioso. Es como un laboratorista que prepara cosas que tienen una receta y que hay un protocolo, un paso que el tiempo te lo exige y te lo marca. Por otro lado, hay clases, doy muchísimas clases, entonces también cada alumno tiene su horario. Ahora más con la pandemia tengo alumnos en Miami, en Mexicali, en Ensenada, aquí mismo en Tijuana, que no están en mi casa. Entonces, el uso del tiempo es una herramienta muy fina y muy compleja en la vida de los músicos. Pero además el tiempo, este mismo reloj que marca un segundero que ya nadie usa, el segundero es timing, el segundero es música, pam, pam, ahí estamos, ya estamos tocando. Entonces, a partir de que usas el tiempo y lo subdivides y lo aceleras o lo desaceleras o lo manipulas, y la partitura te lo dice, la partitura te dice muchas cosas relativas al tiempo, te dice con moto, mucho, y ahí te pone la velocidad, que es más rápida que la del segundo. Entonces, ese tipo del uso del tiempo en nuestra cabeza es como un reloj que estamos utilizando de muchas maneras, en varias dimensiones, por decirlo de alguna forma. Y el otro, la otra base o eje en el que el instrumentista se mueve es el espacio. O sea, mi clarinete
será el resultado de mi caña, que siempre tengo muchas. Alrededor mío hay cañas, cajas de cañas, se caen las cañas por todos lados. Oye, Emiliano, Ay, a ver, vamos a hacer una cosa, ya que llegamos ahí, ¿qué tal si nos enseñas el clarinete? No sé si sepas, recuerdes, que yo creo que sí sabes, ¿verdad? Que cuándo se desarrolla. Sí. O sea, vamos a hablar un poquito del instrumento, porque es bien interesante cómo se relaciona eso que dices del espacio-instrumento, cómo está construido, y después pasamos a otra área que sería los géneros, los intérpretes y los compositores. Pero antes, por favor, déjame decirte que Valeria Dávila Arceo desde Coyoacán está con nosotros. Muchas gracias. Saludos. Ani Laureano, saludos de Prepa 2. Hola, ¿cómo están? Ojalá que haya más compañeras de la Prepa 2 de Hidalgo. Gran estado. Un saludo para todos. Recuerden que es la comunidad extendida de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana. Y ahora, bueno, pues estamos con Emiliano López Guadarrama, que nos está dando un panorama sobre lo que es el clarinete y su experiencia como creador, como artista. Y bueno, vamos a ver eso, ¿qué es eso que es el clarinete, Emiliano? A ver, platícanos. Porque tengo que cambiar de ángulo, me da un poco de pena con el público, pero creo que va a ser pertinente para poder justamente pasar a ese tema tan álgido que es el clarinete. Sí, bueno, vamos a ver qué es el clarinete, pero también vamos a acercarnos un poco más a las formas que se han usado para este instrumento, y ya nos dirá Emiliano qué tanta aportación hay de la cultura musical mexicana al instrumento. A ver, enséñanos, por favor. Bueno, aquí tengo, voy a mover la cámara un poco para que vean. Tengo pues mis archiveros. En los archiveros hay toneladas de partituras fotocopiadas y compradas. Tengo arriba mis CDs, todavía uso CDs y muchos de ellos pues son algunos propios, ¿no? Hay algunos libros. Pero en este pequeño ambiente tengo, obviamente, pues el instrumento. Ahí está. Ahí está el bebé. Son dos, de hecho son dos, pero okay. uno de ellos está armado. A ver, no puedo mover bien esto, pero ahorita se los enseño. No quiero hacer un tiradero aquí de cosas. Entonces... Bueno, mientras déjame saludar a Lili Pérez, aquí también de la Prepa 2. Saludos, hola amigos de la Prepa 2. Pues qué bueno que están con nosotros y espero que se la estén pasando muy bien. Y bueno, cuéntenos de dónde más nos están viendo, escuchando. Víctor Máximo, saludos. Saludos, Víctor. Elba Leiva, el Grammy, ya lo tienes por Tijuana, dice. Gracias, Ibero, por acercarnos a esta conversación. Solo había escuchado la voz de Emiliano en la música. Muy interesante conocer su experiencia como creador. Pues gracias, Elba, por estar aquí. Vamos a ver qué más nos dice Emiliano a propósito. Venga. Hay muchas especificidades, no los quiero marear con demasiada información, pero sí les tengo que decir que esta parte del instrumento es crucial. Es la boquilla, es lo que te vas a llevar, donde se va a generar el sonido, es lo que hace contacto el cuerpo con el instrumento. Entonces, esta parte es fundamental. Ahorita la acompaña esto que va a detener a la caña. La caña también es crucial. Como les decía, me rodeo de cañas, que es este pedacito de madera de carrizo. ¿Qué es lo que vibra? Que es lo que vibra. En este caso es una caña pues especializada, con un corte especial, de una marca específica, ¿no? O sea, es una caña que hay que ir a comprar, no en cualquier tienda de música. Normalmente, los que tocamos la caña, sobre todo la simple, como el saxofón y el clarinete, nos la llevamos a la boca. Y eso es parte de nuestra relación con el instrumento. El instrumento es casi como se relacionan ustedes con su cepillo de dientes. O sea, hay que
hay que limpiarlo, pero te relacionas con él. Entonces, eso que estoy haciendo es necesario. No crean ustedes que estoy haciendo algo feo aquí frente a la cámara. Voy a colocar la caña rápidamente aquí en la boquilla, que es el principio sonoro del instrumento. Ya está, ya la acomodé rápidamente. Ese ejercicio pues, se aprende con los años. Estoy probando un barrilete que me regaló un queridísimo exalumno, un gran colega de la ciudad de Mexicali, Ángel Ortega. Le agradezco mucho su gran gesto. Me regaló este barrilete que yo nunca había probado. Así se llama el barrilete. Que se afina aquí, o sea, se le mueve aquí. Es una cosa que estoy probando. Nunca me había tocado algo así. Pero bueno, aquí tengo el clarinete armado. Este clarinete está afinado en una tonalidad que no es la del piano, no es la del violín, no es la de la flauta. Es muy particular su afinación. Y los clarinetistas tenemos clarinetes en diferentes tonalidades, afinados en diferentes tonos. Eso se llama que tenemos un instrumento transpositor. Entonces, bueno, voy a juntar las dos partes. Conste que está todo frío aquí. Esto no es un teclado que se conecta y suena. Esto hay que empezar, o sea, tienes que calentar el tubo de madera. Esto es un tubo de madera con un mecanismo desarrollado a partir de la Revolución Industrial de una manera muy inteligente, porque es totalmente ergonómico, o sea, mejora por mucho esas flautas que son solamente los orificios. Tiene una singular cantidad de llaves que nos permite hacer con ligereza música en diferentes tipos de escala, no nada más la escala mayor y menor clásica, sino la árabe, la pentáfono, las de jazz. O sea, el clarinete es un instrumento muy que le gusta estar en muchos géneros musicales, que disfruta el instrumento, se la pasa muy bien, y entonces el que lo toca pues disfruta con ello, porque si te pones a tocar cumbia, de repente ya estás bailando con la cumbia y es algo natural. Pero si tocas, digamos, jazz, hay una particular forma de mover la garganta y de hacer el vibrato y todo que entonces es como que el instrumento se siente bien en esa clase de música. Okay. Entonces, digo, ahí empieza la relación, es muy física, ¿no? Mi mano derecha abajo, mi mano izquierda arriba. Todo es completamente ergonómico, digamos, en el sentido de está pensado para las manos de las personas. Bueno, me voy a atrever a hacerlo sonar. No sé qué va a pasar. Espero que no sea un desastre y se vayan todos de esta conversación. No sé ni siquiera cómo se perciba ya, porque... Creo que se oye bien. No sé si se oiga muy fuerte, normalmente se oye fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el instrumento, ya sonó, ya me di cuenta que con esta caña sí podría trabajar. Entonces, no sé si quieres que les platique qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que haría como cotidianamente, ¿no? Aquí junto a mí tengo un atril. Un atril, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. En este atril es mi, bueno, es el escritorio del músico. Aquí pasa todo. Me refiero a los músicos que leemos partitura. Y aquí, por ejemplo, pues tengo partituras que estoy estudiando, que quiero estrenar o que voy a tocar próximamente, o algunos métodos de alumnos. Por ejemplo, tengo este método que me encanta, es un método alemán, viejito, que es para mis alumnos que están empezando a tocar. Son las primeras notas del clarinete, ¿no? Ahí para niños chiquitos, duetitos muy bonitos. Entonces aquí está esto, pero pues también está un método. No crean que lo preparé, de verdad eso es lo que está ahí, ¿no? Okay. Para los alumnos de licenciatura, ¿no? Claro, todo es PDF ahora y se puede ver así, pero la verdad es que no hay como tener físicamente para los que leemos, digo, eso está en discusión, ¿no? Hay mucha gente que ahora usa sus iPads y que hay especiales para
para la música. Yo sigo siendo un romántico empedernido, entonces el papel es fundamental. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué me ha gustado estar haciendo? Tengo una partitura, por ejemplo, de un amigo de Tijuana, Viento, de Víctor García Pichardo, que fue escrita para Wilfrido Terrazas para la flauta. Estoy aquí peleándome con esta partitura y tratando de hacerla sonar en el clarinete. Tengo una partitura que me está enviando una persona que yo no conozco, un inglés, compositor, que escribió este concierto. An Englishman in New Orleans, de Paul Coles, de Inglaterra. Entonces es como en 3 movimientos la experiencia de un inglés en New Orleans. Entonces, pues tiene como un sentido medio yacero. Lo he estado estudiando, no está tan fácil, porque me gustaría estrenarlo. Me gustaría... Estoy trabajando con el compositor a distancia, entonces le mando videos y le digo, mira, así está sonando, esta parte no me sale, bájale la velocidad, esa nota está muy aguda, y entonces vamos ahí tratando de hacerla sonar. No sé si quieres que toque un pedacito de esa. Nadie la ha oído. En realidad este es un no estreno. Un casi estreno. Este es un momento de mi trabajo. Ok. No tiene ninguna connotación de hacerlo bien, porque además no me sale muy bien. Vamos a ver qué sale. Por ahí, o sea, tiene ese tinte como yacero, ¿no? En su lenguaje. En fin, es una probadita de algo que estoy trabajando. Pero si me voy con Víctor, se darán cuenta que aquí el parámetro es otro, que no es así rítmico. Es otro tipo de trabajo, que lo estaba tocando mal, lo estaba leyendo hace unas semanas, estaba leyendo una nota mal y hacía que cambiara todo el sentido. Pero escuchen ustedes, es algo que es muy diferente. Una pieza muy contemplativa, así como medio japonesa, ¿no? Es para Wilfrido Terrazas, el flautista que platicábamos hace rato, que nos acompañó en una experiencia muy interesante, ¿no? En la que trabajamos con pintura. Y bueno, pues sí, tenemos aquí mucha música, algunos ejercicios, tenemos papel pautado, hay que tener papel pautado porque es nuestro papel en el que apuntamos nuestros sonidos, ¿no? Entonces, con ese papel, pues trabajo ahorita con mis alumnos del programa Redes, estamos así construyendo una pieza entre todos. Ahí está el nombre de los chicos que van componiendo su fragmento. Y yo lo paso en limpio y vamos trabajándolo de tal forma que quede como una especie de composición original. Y entonces aquí estoy trabajando todo el tiempo, saco el clarinete, cambio de clarinete, saco la partitura, escucho la música, ¿no? Prendo la computadora, me relaciono con ella. Un poco esa es la dinámica casi diaria, digamos. O sea que, a ver, Emiliano, es que esto que me parece también muy interesante para las personas que no conocemos tanto ese proceso, porque bueno, tienes métodos de desarrollar un proceso de trabajo para formar, para educar. O sea, yo insisto un poco en esto de que la música es un proceso muy complejo
es físico, es intelectual, que se relaciona con el entorno y de muchas horas de trabajo, me supongo. Muchos años. O sea, yo ahorita medio toqué por encimita, no toqué con eso que llamaría yo un calentamiento apropiado en el instrumento. Tendría que hacer unas notas largas, buscar una caña, estar una media hora trabajando con él para decir, a ver, vengan, voy a tocarles algo. Antes de empezar media hora. Por lo menos 10 minutos, o sea, si no tienes mucho tiempo, pero si tienes media hora para tocar cosas difíciles que no conoces, que estás preparando, que estás explorando, hay un proceso de calentamiento. Los dedos hay que ejercitarlos, la boca, la caña hay que encontrarla, hay que empezar a hacer sonar el instrumento y entonces ya a ver qué tienes que estudiar. Y hay que estudiar pues lo que vas a tocar pronto, lo que vas a grabar. Hemos estado grabando mucha música y videos con la orquesta, ahora presenciales, pero muchos los he tenido que resolver aquí en la casa. Y entonces yo me pongo mis micrófonos, pongo la grabadora, grabo y luego edito la música, le pongo reverb porque grabo en una habitación. Entonces todo eso es parte del trabajo y horas que hay que estar o tocando y ensayando, o produciendo o dando la clase, ¿no? Okay. Ahora hago tutoriales, por ejemplo. O sea... El nuevo mundo. Sí. Oye, a ver, una cosa. Dime. En ese sentido del tiempo, dices, no se está haciendo muy bien. De cuando empiezas a no hacerlo muy bien, a cuando tú decides, no sé cómo se decida, si en individuo o en grupo, hacerlo bien, ¿cuánto puede pasar de una pieza sencilla a una compleja? Déjame, me siento con el fondo blanco. Sí. Bueno, es muy interesante la pregunta. Si estás en una orquesta de profesionales, esperemos que nos den 3 días con ensayos de por lo menos 3 horas y ese es el tiempo de trabajar grupalmente. Además, quizás un ensayo previo antes del concierto, el 4º día o el 5º día. Ahora, el tiempo antes de llegar a esos 3 días de 3 horas, que es muy poco, no te puedes equivocar, no hay tiempo de llegar y a ver cómo va a ser, no. Ya vienes muy claro de lo que vas a hacer. Si es música que ya has tocado o es música no muy difícil que conoces, por ejemplo, en mi caso, si el concierto es de canciones mexicanas, prefiero saborearlas en los ensayos y disfrutarlas ahí a primera vista. Y que el día del concierto eso sea algo fresco, ¿no? Pero si es una obra de Mozart, de Beethoven, de Ibert, de algún contemporáneo que no la conozco o que es difícil, aquí me siento en la casa de todos ustedes con mi atril, saco mi clarinete y las horas libres que tenga, que encuentre y que debo planificar en mi calendario, ese es el tiempo que tengo para preparar. ¿Cuánto necesito? Depende de la obra y depende de mí. Si he estado haciendo rutinas cotidianas y estoy, como decimos los músicos, en dedos, a lo mejor me tardo 4 días. 4 días. Un buen número de horas, digamos, de 4 días. Pero me he pasado una vez que toqué, por ejemplo, una partitura de Stravinsky, yo creo que más de un mes. Cuando me ha tocado tocar de solista, a veces he estado años intentando tocar un concierto como el de Aaron Copland, estudiándolo, acercándome a él, con un maestro, con otro, y eventualmente 10 años después, tengo la fortuna de tocarlo 2 veces frente a público con una orquesta. Entonces, pues fue un trabajo de 10 años. No te digo que todos los días lo estudiaba, claro, pero era recurrente, o sea, era algo que yo quería hacer, ¿no? Entonces me tardé 10 años en tocar Copland y pues lo toqué a mi manera, pero lo disfruté muchísimo. Ok, entonces, bueno, para los amigos, amigas de la comunidad, pues vean que es un trabajo no solamente intelectual, es un trabajo físico que pues requiere mucha disciplina y bueno, como decía Emiliano, no desvelarse tanto, ¿verdad? Bueno, no. Déjame ver qué nos comentan aquí nuestra comunidad. Sandra Sofía, saludos, qué bueno que estás por acá. Qué bueno, nos pedía que tocaras, ya Emiliano tocó algo. Saludos, Sandra. Ana María Gómez, saludos de Naucalpan. Soy maestra jubilada y me parece muy interesante tu conversación. Gracias, Ana.
Julius Cruz, Emiliano, felicidades, saludos. Qué bueno verte, exponer y conversar de lo que amas. Te envío fuerte abrazo y que todo sea mejor. Estrellita y... ay, ya se me olvidó cómo se llaman esos, los de la suerte. No. Sí, es el Julius que yo conocí en la carrera, es una persona increíble, gran músico, queridísimo. Si no, seguro es también un Julius increíble. Ok. Yo bueno. Me supongo que es ese Julius porque me está saludando como si me conociera, entonces estoy casi seguro que es ese gran amigo que cultivamos en la carrera allá en la UNAM. Se me olvidó el nombre de la hierbita esa. Bueno, luego el de la suerte, ¿cómo se llama? A ver que nos ayude. El trébol. El trébol de la suerte, claro. De clarinetista. Gracias, oye, muchas gracias. Bueno, a ver, hay algo que quiero preguntarte, pero vamos a esperarnos un poquito. Es sobre estas clases de niños, pero, a ver, contextualiza, por favor, qué es el clarinete para la cultura musical mexicana, popular primero, y al final vamos con esta serie de grandes instrumentistas que tenemos. ¿Qué es el clarinete en la cultura popular mexicana? Sí, bueno, el clarinete está muy extendido y lleva muchos años formando parte del repertorio popular. De hecho, eso es muy claro en Oaxaca, principalmente en Oaxaca, en Veracruz. El formato de la banda oaxaqueña, de la danzonera veracruzana, es algo que tiene muchísima tradición. Y en el norte, tanto Zacatecas como Nuevo León, con una experiencia muy particular de lo que es la polca en el clarinete, digamos, devenida en muchas facetas y muchos diferentes tipos de tocar esas polcas, esas mazurcas, esos chotís, toda esa música del siglo decimonónica, de salón, como se conoce, que por cierto, mi maestro Luis Humberto Ramos ha explorado y ha investigado y hecho discos maravillosos, entre otros músicos mexicanos. Es una música que, bueno, traía los clarinetes, ¿no? Y ahí estamos hablando seguramente pues de españoles, estamos hablando de austriacos, estamos hablando de polacos, estamos hablando de mucho migrante que llegó con el clarinete a esta tierra y, digamos, hizo que ciertos lugares se caractericen por el uso de este instrumento. Lo usan de manera diferente. En Oaxaca es una manera más clásica. De hecho, la gente casi siempre está sentada y tocan como así el clarinete como para abajo, ¿no? De esta manera. Así veremos a los clarinetistas en Oaxaca. Pero si se van a Mazatlán, no se asusten. Si llega el clarinetista y hace así, ¿no? Y te apunta con la campana que un instrumentista clásico como yo, pues normalmente escondemos un poco o si es necesario, disparamos, ¿verdad? Pero en Sinaloa, que me ha tocado tocar con clarinetistas sinaloenses de banda, es increíble. La sonoridad del instrumento es estruendosa y es otro instrumento. Entonces, yo como clarinetista me gusta probar un poquito de todo. No dejo de estudiar como me enseñó mi maestro Luis Humberto y como hay que hacerlo y enseñar el sonido, el movimiento del dedo, esa cosa que es como la técnica. Pero también me gusta mucho todo lo que son la técnica extendida que se necesita para la música contemporánea, por ejemplo. Una muy sencilla para demostrarlo, digamos, para hablar de algo, podría ser el glissando, que es muy característico en el jazz. ¿No? El inicio de... Lo usan en Gershwin, en azul. El glissando es una característica que te la vas a encontrar en el jazz, en la cumbia, y que si no lo sabes tocar, pues vas a estar limitado, ¿no? Pero puedes hacer sonido de garganta también, puedes deformar un poco el sonido. También en el jazz se usa.
Entonces puedes empezar a jugar ya con cómo quieres que suene, qué puedes hacer, qué técnica extendida te sabes y qué quieres tocar. No, pues yo quiero tocar son cubano. Entonces, bueno, estábamos hablando de México, ya no me quiero ir a Cuba, pero en México pues hay muchas formas de tocar, pero pues está la tradición salsera, se puede tocar música tropical, la cumbia que se baila en todo nuestro país nos gusta, con influencia colombiana, ¿por qué no? Entonces, en México la tradición se sitúa en varios territorios. Aquí en Baja California llegó, pues básicamente por influencia sinaloense, básicamente, pero también oaxaqueña. Entonces yo he tenido alumnos también michoacanos que lo tocan, ¿no? Purépechas. Aquí yo he tenido alumnos purépechas, he trabajado con gente en San Quintín, con gente de Oaxaca directamente y con sinaloenses, pero con muchos tijuanenses de otros lugares, en el que pues les enseñamos cómo yo toco, ¿no? O sea, con qué métodos, con qué técnica, y ya cada quien explora y se va a donde más le gusta, ¿no? Ok, bueno, pues entonces hay que estar atentos entonces a estas formas que cada región, según lo que entiendo, le da su toque y su punto al instrumento, como platicábamos hace rato de tu propia experiencia. Pero además de todo esto como profesional, trabajas con niños, trabajas en una asociación. Cuéntanos como un puente qué es esta asociación, cómo se construye eso y tu experiencia como profesor, hacia dónde va esa experiencia y cómo forma parte de tu ser artístico. Sí, bueno, la docencia artística en nuestro país es todo un tema. Es todo un tema porque no se estudia como tal, sino que muchos artistas nos lanzamos a dar las clases de música en este caso, ¿no? Eso no quiere decir que tengas vocación o que tengas demasiadas herramientas para enseñar, como hay que enseñarle a un niño o a un joven o a un adulto. Hay que utilizar lenguajes diferentes y no es lo mismo ser maestro en una universidad con la responsabilidad de ser clarinetistas que van a vivir de eso o que van a tener ese título y que van a tener que salir a ser profesionistas en ese sentido, a enamorar a los niños con la música y si quieren pasar un tiempo por el clarinete o por la flauta, lo hagan y lo hagan bien y experimenten lo que es estar con alguien que se dedica a eso. No solamente que tiene la experiencia de enseñar, sino que además le apasiona la idea de tocar música. Entonces, yo trato de enfocar eso, o sea, como que no puedo hacer réplicas de mí, no puedo hacer muchos Emilianos. Sería equivocado como artista, como maestro, pretender que todos toquen como yo y le entren al ruedo del clarinete como yo le entro. No, sería terrible eso. Más bien, yo les enseño lo que sé, a su nivel. He tenido que romper paradigmas como músico clásico, para hacer un proyecto que en Tijuana llevamos 10 años construyendo y que ha sido complicadísimo darle una fisonomía, mantenerlo, darle también un sentido que no es estrictamente el de la escuela de música, porque no es un lugar donde nada más se aprende música. Se ha querido que ese lugar también implique un crecimiento personal y familiar incluso. Entonces estamos hablando de un programa comunitario que no es nada más música, sino que ha querido esforzarse en construir comunidad, en que la gente que pase por ahí, de todo tipo, buena y mala para la música, buena y mala para la vida, tenga sí algo en común, que es la música, y que a partir de ahí la relación pues puede ser lo mejor posible, bajo parámetros musicales por lo menos, ¿no? Entonces es un programa que ha atendido a muchísimos niños en Tijuana y en Baja California, a los que les damos los instrumentos, creamos orquestas, creamos coros, y los mismos maestros, algunos funcionamos y otros no funcionamos, porque dar clases grupales a niños que a lo mejor no tienen demasiadas referencias, por un lado, de lo que implica una orquesta, pero además no necesariamente van a tener continuidad en la música. No cualquier músico especialista quiere dedicar una parte de su tiempo y de su vida. Yo llevo 10 años en esto y cada vez me apasiona más
me conflictúa, me confronta, a veces hay altibajos, pero definitivamente me ha hecho ser otro tipo de maestro, no nada más el maestro universitario, académico, especialista, sino el que aprende de la comunidad, el que se flexibiliza, el que cambia, el que le da una vuelta completa a todo lo que aprendió para hacerlo de otra manera y ver si funciona. Ok, a ver, bueno, nada más déjame decirle a Daniel Reyes, muchas gracias, que es trébol. Ay, disculpen de lo de la hierbita, ¿verdad? No me acordaba. No. El trébol. El trébol que se lo echan a las ensaladas también. Oye, a ver, hay dos cosas así que son muy importantes en este sentido, porque bueno, también en general, evidentemente no todo el mundo, pero sí hay una generalidad de percepción de que los talleres de arte, de artes visuales o de danza o las clases de música deben de venir en profesionales de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto que me dicen me parece sumamente importante de cómo la experiencia de la música puede reconstruir una identidad, pero además que esa identidad no es un individuo, sino puede ser la familia. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Por qué es importante en ese sentido? Lo que estás tocando es un tema amplísimo. Tiene que ver con la tradición de la música, con la responsabilidad que carga el músico en la familia y en la comunidad. En Oaxaca eso se entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Es una obligación, pero nadie se siente obligado. Todo el mundo está contento con hacer parte de la comunidad a través de la música, en este caso. En otras ciudades donde eso no es un compromiso comunitario, hay que crearlo. O sea, no hay ningún ritual humano que no conlleve algo de música. Y saber algo de música te acerca a lo más sagrado, a pensamientos demasiado profundos y filosóficos. Entonces, la música o la experiencia artística en general, que puede ser multidisciplinaria, que puedes tener varios acercamientos, yo creo que es fundamental para concebirte como un ser humano. Sí. Es lo humano. Sí, o sea, el arte es humana, está hecha por el humano, pero pues nuestro consumo es necesario para poder ser, para que tenga todo esto sentido. No sirve para otra cosa el arte si no es para eso, ¿no? Ahora, yo creo que cualquier niño, ya no lo digo yo, lo dice la UNESCO, tiene el derecho de la experiencia del arte, que es una experiencia de reflexión y es una experiencia de creatividad, de construcción de lo que no es concreto, o sea, de lo abstracto, poder eventualmente traer algo físico o una experiencia que entonces te haga entender cosas tuyas o de lo que te rodea o de lo que ha pasado o de lo que pudiera pasar. Es decir, ya la experiencia cada quien la vive, pero creo que es muy importante. Ahora, insisto, voy a insistir en dos cosas, que son pensamientos que a mí me ha generado a partir de trabajar en este programa. Uno, no todos los músicos ni todos los artistas estamos preparados para dar lo mejor de nosotros como maestros. Eso es algo que hay que decirlo, porque estamos acostumbrados a que todo artista debe ser un buen maestro y se le pagan sus clases de lo que sea, ¿no? Y está bien, es una forma de vida de nosotros los artistas, pero también es muy importante que hoy por hoy el que se dedica a eso estudie pedagogía, estudie esa dimensión que es el acercamiento del conocimiento a los humanos. Y eso lo digo para mí en primera persona. Yo debo esforzarme por saber cada vez más de la psicología de los alumnos, de cómo tratarlos. Ahora que estamos cambiando, Miguel Ángel, y perdón por hacer esta mención, está cambiando nuestra época. Esta época, las mujeres nos lo están diciendo, ya es otra época. Y eso es muy importante cuando enseñas la música. Esta relación de poder de los maestros del arte con los alumnos que quieren saber ese conocimiento ancestral, está bien porque tiene su admiración, tiene toda esta parte, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber a quién le diriges la información. Hay que saber hacer sentir bien al alumno con lo que tiene para dar. Y si no va a ser especialista en tu instrumento, si no va a ser otro clarinetista, instrumentista,
pues que disfrute el clarinete. Y ahí tienes a Valeria Dávila, que es una extraordinaria clarinetista, pero que además canta y compone y toca el piano y toca el acordeón y tiene muchas facetas. Y tienes a Frida de la Sota, exalumna mía que hizo la carrera en clarinete, pero egresada de la Ibero con diseño gráfico y además es compositora increíble. Son dos mujeres cuyo perfil debería ser también importante como el de un especialista y cada quien tener su lugar de exploración y su lugar de trabajo, ¿no? De interacción social, digamos. A ver, es que nada más, por favor, toca ese tema porque, bueno, luego necesitamos hablar de los compositores. Ya casi se nos acaba el tiempo. A ver, hay un desdén en general también, evidentemente no es de todas las personas, pero hay un desdén por el arte, porque por un lado todos queremos estar cerca del artista, por otro lado todos decimos que la cultura es importante, pero también hay un desdén por esta sofisticación, diría yo, de vida. Y eso tiene que ver con los chicos, ¿verdad? Con esto me surgió a partir de cómo nos relacionamos con los colegas no expertos y cómo se desarrolla este vínculo con la comunidad a través de esas reflexiones profundas. ¿Hacia dónde va este desdén, pero también hacia dónde va este amor por compartir? Porque, bueno, evidentemente la música, como todas las demás artes, es compartir. Sí, es colegiada. El concierto implica eso, la congregación, el concertar es reunir. Entonces, si vas a hacer un concierto, tiene que haber público, si no, estás frito, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo, Miguel Ángel, eso es lo que me he dado cuenta, que la música está ahí. Todas las familias tienen manera de expresar sus gustos y sus afinidades por el ser musical, por el hecho musical. La distancia la hemos creado nosotros, a veces también los especialistas somos culpables de alejarnos en nuestra pretensión de ser increíblemente virtuosos. De repente solamente queremos que nos aplaudan los reyes y los presidentes, que a veces son tipos geniales como Luis XIV, ¿no? Pero muchas veces están ocupados por muchas otras cosas o no tienen mucho tiempo para sentarse a escuchar un concierto. Entonces, ese es otro tema. El político son a los únicos que no les perdono que no hagan cosas de verdad interesantes por el arte, pero todos tenemos ganas de la música y todos tenemos ganas de pintar y todos tenemos ganas de escribir. Yo lo experimento. Cuando he pintado, he tomado diplomado de un año de artes visuales y la experiencia fue increíble. No voy a decir el cuadro, el resultado, voy a decir lo que aprendí yo, el tiempo, lo que vi de mí, lo que me aportaron las otras personas. Ahora estoy haciendo un taller de cuento y yo nunca había escrito ni un diario, pero ahorita me estoy enfrentando a eso, a escribir algo coherente, a decir algo sin el instrumento de por medio. Entonces, esa experiencia del arte, yo creo que es vital. Sigo pensando que es vital y que no hay esta distancia que creemos, es que esa gente vive retirada y no conoce. Mentira. Esa gente ahí conoce muchas cosas y si te acercas a ellos vas a aprender esas cosas. Y si ellos quieren y te dejan y tienen tiempo y te los ganas, a lo mejor te dejan enseñarles lo que tú sabes hacer. Pero eso no es lo fundamental. No es lo que tú les vas a ir a enseñar como gran maestro. ¿Quieres acercarte a esa comunidad? Pues aprende de ellos y trata de aprender lo bueno, por supuesto, ¿no? Lo que te sirva, ¿no? Entonces, ese trabajo comunitario se hace muy poco, cada vez se hace más. El arte tiene que hacer en su expresión académica una gran reflexión sobre ello. Siempre vamos a necesitar el ejercicio, digamos, de las políticas culturales para que eso suceda. Necesitamos que haya una articulación y los políticos son los que lo pueden hacer, pero la gente en general, de todos los niveles, si me acerco con mi clarinete y les digo, tienes un minuto, escucha esto que preparé, que estoy... Yo nunca me he topado con alguien que me diga, vete de aquí, no te soporto. O sea,
hay que pedir permiso, hay que crear las condiciones. Pero yo creo que la gente está ávida de todo tipo de música, de la música que le gusta, de la música que conoce, de la música que no conoce y de la nueva música. Yo he visto a los niños escuchar música contemporánea y aplaudirle, mejor que un adulto que no tiene tiempo porque tiene que ver otras cosas, ¿no? Pero, es decir, esas barreras son fortuitas. Los muros, esos de los que hablabas al principio, existen porque queremos. En nuestro caso, en Tijuana tenemos un muro que existe, que ahí está, que se le puede tomar fotos. En mi vida como artista, solamente si yo quiero pongo los muros. Prefiero quitarlos y prefiero fluir un poco con eso, ¿no? Con esa idea, aunque inevitablemente haya diferencias y roces y complicaciones. Claro, bueno, entonces tenemos que relajarnos en ese sentido, ¿sabes? Poder acercarnos a esto que dices que no necesariamente conocemos, pero quizá pueda ser una buena experiencia, ¿verdad? Y quizá en este sentido, con estas experiencias, tener esto que decías, que es una reflexión profunda de lo que somos como personas. Platícanos un poco, ya para ir cerrando, sobre esto que comentábamos hace un día o dos, no sé, cuando estábamos preparando esto, sobre los intérpretes y los compositores para clarinete, para que nuestra comunidad universitaria tenga un poco más de referencias, los que no conocemos tanto, y le busquen, porque vamos a estar ahí poniendo, creo que ya está, no sé, las ligas. Pero además, sí. A ver, espérame, déjame nada más, Víctor, dice, Víctor Máximo, me parece excelente comentario, hacerse una autocrítica en la enseñanza. Gracias, Víctor, sí. Nuevamente, y venga con los autores. Bueno, cuando hablamos de eso, yo dije, bueno, en el mundo clarinetistas y en la historia del clarinete hay muchos que admiro, que me gustan, que los sigo. En Latinoamérica hay exponentes increíbles. Yo mencionaría pues a Paquito de Rivera como uno de los grandes exponentes de la música popular, del jazz, pero también de la música clásica en clarinete y saxofón. Pero también en México, maestros como Luis Humberto Ramos, ¿no? Que tiene una gran trayectoria, una gran discografía, muchos alumnos que ahora somos maestros y otros en proceso. Otros que tienen un excelente nivel de mi generación, de generaciones previas o posteriores, que ahora los chavos que estudian clarinete en la UNAM, Dios mío, o sea, si no están en Juilliard es porque no quieren, porque han decidido que prefieren seguir en la UNAM, pero, híjole, yo me he encontrado alumnos en Jalapa, en la UNAM, en el conservatorio, en la Superior de Música, en escuelas como, por ejemplo, en Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, hay un excelente clarinetista que estudió maestría y doctorado en Canadá, que es Alejandro Moreno, un colega que admiro mucho. Hay muchos, está Fernando Domínguez, Manuel Hernández, bla, 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 bla. Hay muchos grandes colegas que yo admiro, pero hay nuevas generaciones. Y algo que ha sido muy paradigmático e interesantísimo en la Escuela Mexicana de Clarinete es el ascenso de la mujer no nada más en la interpretación, como maestras también, pero ahora también como compositoras de música para clarinete o que incluyen en su formación el clarinete, además de otras facetas, y hacen que el clarinete aparezca de una nueva manera. Entonces, yo podría hablar mucho de los maestros, de las maestras, de otros clarinetistas de mi generación o más grandes, pero yo quisiera dedicarle el comentario a Valeria Dávila y su trabajo como estudiante de música, pero ya como un músico que explora diferentes géneros con el instrumento en la Ciudad de México, con muchos grupos, ella sola, que canta, que toca el piano, etcétera, y con Frida de la Sota, que tuve la gran fortuna de que fuera mi alumna, pero que era también diseñadora gráfica, pero que también es compositora y ahora me encanta tocar su música. Si tengo la oportunidad de estrenar algo, pues me siento totalmente satisfecho, porque además es alguien que es de Ensenada, entonces siento que tomo un poco de la savia de este territorio cuando hay un compositor. Me encantan los compositores de Baja California porque están desprendidos del ego,
son gente que trabajan muchísimo, entonces los admiro mucho y hago amistad con los compositores. Tener esta exalumna, quiero decir, ahora colega, Frida, pues ha sido un gran descubrimiento para mí. Entonces, a ellas dos les dedicaría el futuro de este instrumento, porque hablar, les digo, de estas otras eminencias y otros maestros como yo, pues podríamos hablar mucho, pero preferiría ejemplificar. Y aquí en Baja California tenemos varias mujeres increíbles en el clarinete: Marta, María Fernanda, Frida, Yadin, ¿no? Que han terminado la carrera, ahora Sofía, que está haciéndola. Son mujeres que espero no olvidar a ninguna, con otros alumnos, hombres por supuesto, pero aquí en Baja California, curiosamente, la cuota de género está al revés. Han sido más estas chicas, estas mujeres increíbles, las que me han dado la oportunidad ahora de, como colegas míos, aprender un montón de cosas, ¿no? Y me siento bien, bien orgulloso, bien contento y completamente sincero. Ellas lo saben, que estas ganas pues de hacer esta escuela baja californiana de clarinete, pues es una realidad a partir de otras personas, no solamente en mi caso, ¿no? Ejemplifícanos un poco para poder entender la magnitud que nos estás comentando. Evidentemente, si es una generación más joven, tendrá puntos específicos, pero ¿cómo sería esa diferencia en general de esta aportación de estas jóvenes artistas a la riqueza del patrimonio musical de México? Bueno, pues para empezar, creo que ya nos queda muy claro a todos los varones de nuestra generación que estos son otros tiempos y que ellas nos están reeducando porque están haciendo evidentes situaciones de maltrato, situaciones de inequidad, y no quiero profundizar en eso porque es un debate muy complejo que no debemos dar nosotros, sino que nos tenemos que comenzar a preguntar qué es lo que ha fallado, en qué tenemos que nosotros... entonces, el que la mujer componga, el que la mujer interprete al mismo nivel que los hombres, nos permite subrayar esos temas. Entonces, Frida, por ejemplo, escribe de muchos temas, ¿no? Le escribe a los aguaros del desierto, le escribe a las tribus originarias de Baja California, le escribe a la pandemia, toca mucho jazz, que se llama ¿Por qué grita esta mujer?, que es un poema de una argentina que hace la reflexión en su poema sobre ¿y por qué está gritando esta mujer? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué nuevo paradigma, qué nuevo momento de la historia estamos viviendo que no nos hemos dado cuenta? Y por eso hay quienes gritan, ¿no? Entonces, en ese sentido, Frida me parece que es muy acertada en sus dimensiones que toca. Y por otro lado, Valeria, que la conozco de hace menos tiempo, que evidentemente es más joven que yo, pero lo que he visto en su trabajo, acercamiento al klezmer, su manera de componer que me recuerda a gente increíble como Laurie Anderson, como Tom Waits, en una frescura increíble en la Ciudad de México, con grupos bien interesantes, acercándose al jazz también. Me parece que es también digna de atención, porque nos presenta a los que nos dedicamos en nuestra especialidad a ver cómo hay chicas que tienen un montón de facetas que las combinan de una manera increíble, que ya quisiera tener uno como especialista, ¿no? Ok, entonces esto implica que la riqueza de Tijuana, de Baja California, sigue aportando a nuestro ser mexicano, porque bueno, esto que comentas creo que pasa en muchas áreas de la creación y se está abriendo nuevas formas y una riqueza mucho más evidente, ¿verdad? Porque como comentábamos, sabemos que es riqueza, pero quién sabe dónde, ¿verdad? En este caso se está objetivando, ¿verdad? En presentaciones, en composiciones, en actividades cotidianas, ¿verdad? Por ahí es esto que mencionas. Sí, exactamente, se tiene que materializar. Ahora es muy complicado, ahora todo es virtual. Sí. Hemos tenido que aprender a ser productores en nuestra casa de audio, de video. Todos los músicos del mundo estamos en esa gran también confrontación con nuestra profesión y nos permite también agarrar libros y enterarnos de que otras épocas tuvieron también pandemias
y que en mi caso, pues como clarinetista soy el más peligroso porque esparzo moléculas invisibles cuando toco. Entonces, ahora he pasado a ser una especie de fugitivo de la ley que a veces da conciertos para 3 o 4 personas, todos, por supuesto, alejados de mí con tapabocas. Pero la gran, digamos, reflexión aquí es, pues sí, ahí está la pandemia y ¿qué vamos a hacer? La música no va a parar, ¿eh? Eso sí, o sea, la música no puede dejar de existir porque es parte de nuestra necesidad cotidiana. Entonces, tendrá que seguir la elaboración, la composición, la investigación. Y bueno, y esto que estamos haciendo, que es la colaboración. Esa creo que es una palabra de estos tiempos. Es la colaboración y es un poco, déjame insistir así rápido antes de terminar, estos espacios archivo, porque creo que es muy importante que nos vean, que nos escuchen como individuos, como colectividad, pero todo esto se queda como testimonio para en un año, en 10, en 20, que los interesados sepan cómo hemos vivido este mundo. Emiliano, unas palabras para despedirnos, porque déjame decirte que vamos a poner, para cerrar, para que nuestra comunidad Ibero, Ciudad de México, Tijuana, conozca tu trabajo directamente y la composición de Frida Sofía, ¿por qué grita esta mujer? Vamos a terminar con este video, pero danos las últimas palabras, las últimas recomendaciones para acercarnos al clarinete. Bueno, el clarinete va a hacer aparición si ustedes escuchan música del mundo y de diferentes épocas. Es decir, abran su compás de escucha, dense la oportunidad de conocer todo tipo de música y les aseguro que el clarinete inevitablemente va a asomar la nariz en Asia, en Arabia, en Europa, en donde sea que se vayan, en Latinoamérica van a encontrar clarinetistas o música que lleva clarinete. Por otro lado, no dejen de exponerse al arte, tanto como público como gente que lo experimente de alguna manera. No dejen de hacerlo porque eso en realidad, más allá de que sea formativo, es un placer, es algo que te permite experimentar los sentidos. Entonces, eso es creo que muy válido en estas épocas, ¿no? Nos relaja bastante también el arte. Pero por último, decir que incentivemos la educación del arte, sobre todo en los niños. Yo creo que lo que yo viví como niño, la oportunidad que tuve, es lo que me hace amar mi profesión. Entonces, aunque yo me hubiera dedicado a otra cosa, esa felicidad que me provocó la música de niño, haciendo lo que más me gusta, que bueno, en este caso sigue siendo la música, sigue presentándose. Entonces, eso es lo increíble de poder ser profesionista de lo que te gusta, ¿no? Que hayas jugado con eso de niño. Entonces, la música es una buena forma de aprender a relacionarnos con el mundo, ¿no? Y ya, o sea, había varias ligas de video que queríamos transmitir, pero hubo muchas cosas de las que quisimos hablar también. Esas ligas, pues no sé, ahí hay recomendaciones. Están ahí. Ajá, entre ellas están las del Grupo Cuatro para Tango, de la Orquesta de Baja California. Seguramente estará la de Valeria, a la que le prometí que la incluiría en esa lista. Es decir, no le prometí, le pedí permiso porque ella no sabía en realidad y la quise incluir, pero también está Frida, ¿no? Entonces, y como todas estas propuestas, ustedes pueden buscar en Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas que nos da la tecnología, cualquier cantidad de música y de músicos, como para siempre tener un banquete nuevo en sus oídos, en su persona. Pues te agradezco, Emiliano, mucho toda este recorrido rapidísimo por la creatividad, por el instrumento y la experiencia de vida de un artista contemporáneo que tenemos la fortuna de estar con él en este tiempo. Muchas gracias. Y un comentario, las ligas están ahí en nuestro cajón de comentarios para que acudan a ellas y si quieren dejar alguna otra pregunta, algún comentario,
pues con mucho gusto lo recibimos. Emiliano López Guadarrama, te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias a la comunidad Ibero, Ciudad de México, Tijuana, por estar con nosotros, y a todos nuestros amigos de todas las ciudades que nos ven. Muchas gracias, muy buenas tardes.